pues grandes de nuestras alianzas de proyectos o de trabajo ha sido con los ingenieros. Sí. A mayores ojos, mayor seguridad. Algo que también se relaciona mucho con esto, la identidad. Cuando hay una gran cohesión social, la identidad es muy importante y es un ingrediente. Hola. Estamos aquí con mi amigo, el arquitecto Joan Beltrán Martínez, también con una maestría en desarrollo urbano sustentable, y por si fuera poco, un doctorado en diseño y estudios urbanos, y pues me da muchísimo gusto recibirte aquí. Y creo que vamos a platicar de un tema que a ti te apasiona muchísimo, a mí también me llama muchísimo la atención, que es el espacio público y su relación, como tú dices, con el colectivo, con los colectivos, la relación y tus raíces en cuanto al activismo, en cuanto a esas actividades, la importancia de esas actividades grupales que se dan en el espacio público y hasta en el deporte, ¿no? Ya hemos platicado de algunas coincidencias del fútbol, claro, ¿no? Entonces todas esta parte nos lleva a un elemento fundamental que es el ser participativo, que rompe con toda la parte individual, ¿no? Cuando somos quizás demasiado egoístas y solamente me importa lo que pase, digamos, de la puerta para adentro. Pero de la puerta para afuera, eso es otro asunto. Y no, lo que sucede de la puerta para afuera es lo que marca, ofrece y niega oportunidades a todos. Y ahí sí todos compartimos la calle, por ejemplo, ¿no? La banqueta, las canchas y muchos otros lugares que conforman el espacio público. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de dónde viene tu interés por el espacio público. Muchas gracias Gebor, por la invitación. Fíjate que mi interés por este tema del espacio público seguramente nace pues desde que fui un niño. Y algo interesante es que muchas personas quizás hoy en día, cuando les hablan del espacio público, piensan en una banqueta, o piensan en una cancha, y eso está muy bien. Pero no hay que olvidar que en nuestras comunidades también hay espacios públicos, espacios de concentración y espacios para el colectivo. Lugares donde las personas se reúnen para sí hacer deporte, pero también para poder simplemente convivir. Yo soy originario del Valle del Mezquital, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, y mi familia tiene es originaria todavía de lugares todavía más al interior, del municipio de Tasquillo, del municipio de Zimapán, aquí en el estado de Hidalgo. Y te hacía referencia a esta cuestión del espacio público porque para mí desde pequeño muchas de las actividades que ocurrían en estos espacios eran punto de cohesión. Te voy a poner un ejemplo. Mi infancia estuvo pues transitándose en los primeros años en el municipio de Tasquillo, pero todavía en una comunidad, es decir, no en la cabecera, en una comunidad que se llama Caltimacán. ¿Cómo? Caltimacán. Caltimacán. Y yo recuerdo mucho de esos espacios que estaba la configuración que nosotros conocemos tradicional. El centro del pueblo, tienes la delegación municipal o el lugar donde se encontraba, pues digamos que el delegado o las personas responsables. Tenías la iglesia, tenías la cancha, tenías el kiosco, tenías la tienda, tenías donde vendían ropa, y esa era como la configuración. Es muy normal, después lo vimos muy repetitivo, y bueno, también la iglesia, ¿no? Y te pongo como esta referencia porque para mí desde muy pequeño la cancha, por ejemplo, la cancha servía para muchas cosas. Yo vi cómo la cancha era utilizada para jugar a básquetbol, pero también para jugar voleibol, pero también para jugar fútbol, pero también el día de la fiesta para hacer el baile popular. Y también para reunirse a los que querían, bueno, solamente bailar en otro momento que no fuera la fiesta. Pero también me tocó ver donde era el lugar de reunión precisamente para algún tipo de asamblea. Entonces, eso para mí siempre fue para mí algo no desconocido. Cuando me toca ahora llegar por necesidades familiares, desplazarnos, movernos al municipio de Ixmiquilpan, pues ahí es una zona, es cabecera municipal, tienes mucha más concentración,
hay muchas más personas, la dinámica es diferente, hay un flujo constante de comercio y los espacios ahora son diferentes. Es decir, yo veía la cancha, pero ahora para mí la cancha solamente era la cancha. Sí se hacían bailes, se hacían actividades, pero no dejó de ser ese lugar como estaba en esos lugares, ¿no? Platicábamos en algún momento sobre lo que significaba para los pueblos originarios la faena, por ejemplo, lo que significaba el colectivo. Bueno, yo creo que de ahí hubo muchas cosas que me hicieron clic y que en algún momento, de manera natural, me vi inmerso en grupos, en colectivos, en asociaciones y demás que tenían que ver con el espacio público. Pienso que de ahí viene. Mira, dijiste una palabra que tiene muchísimo que ver con el espacio público, la cohesión social. El espacio público permite que haya ese acercamiento entre todos los que vivimos en algún lugar. A medida que las ciudades van creciendo y van careciendo en algunos casos de más espacios de concentración, esa cohesión social se va perdiendo. Yo de pronto pensé, por ejemplo, aquí hace muchos años en el centro de Tulancingo vivía toda la gente de cualquier nivel económico. Había gente muy rica viviendo al lado de una gente en situaciones muy modestas. Y había cierta cohesión social entre ellos, se conocían, se saludaban, en fin. Hoy esto se va con los fraccionamientos cerrados, con los fraccionamientos de lujo periféricos, al centro, se van alejando del centro, se va perdiendo esa cohesión social. Ahora ya ni... Es más, dentro de esos fraccionamientos hay ocasiones que los vecinos ni se conocen entre sí. Probablemente se ven, se saludan, pero no saben ni a quién le están hablando. Y eso lo hemos perdido mucho. Y hablamos de 2 o 3 puntos ahorita que comentaste muy importantes. La faena. La faena, me hiciste recordar, mi papá cuando hace muchos años me comentó que muchos de los obreros de aquí de Tulancingo hicieron faena para poder construir mucho de lo que tiene ahora el Estadio 1 de Mayo. Las bardas, las gradas, no sé cuánto. Pero mucho lo hicieron por faenas, que es esa donación, esa aportación gratuita de mano de obra físico y que no se cobra, ¿no? Que es una aportación es lo que nos toca a cada uno para hacer algo en beneficio de todos. Y eso es lo que se hacía. Y entonces hace ratito que tocamos el tema de la faena, pues uno se da cuenta cómo es tan importante eso, ¿no? Y que a veces lo vamos perdiendo. En el salón de clases hace muchos años no había quien hiciera el aseo. Terminaban las clases y todos teníamos que hacer el aseo, dejar limpio, levantar la basura, etc. Era toda esa parte en beneficio de los demás, propio beneficio propio, pero a través de la aportación en mano de obra, digamos, hacia los demás, ¿no? Y otro punto muy importante, hablabas de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan se ha distinguido por una gran cohesión social, un activismo social también muy fuerte, como decías, por donde no cierran carreteras, ni hay apellidos famosos, nada de eso, ¿no? Todo es pura imaginación nuestra, claro. Pero realmente son lugares, y ¿sabes qué? Algo que también se relaciona mucho con esto, la identidad. Cuando hay una gran cohesión social, la identidad es muy importante y es un ingrediente a veces muy favorable, a veces muy dañino en relación a reaccionar de una u otra manera a lo que llega, ¿no? Y ahorita de pronto me estaba acordando, dije, bueno, toda esta parte de Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo, y luego, ¿cómo lo relacionas con la carrera? ¿No? Con tu ejercicio profesional. Actualmente eres profesor en la UAS, ¿no? Sí, soy profesor de la práctica profesional en la arquitectura y también tengo la oportunidad de ser profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. O sea, trabajas en forma particular y también en la universidad. Así es, okay. También ahí tengo algunas actividades en la universidad. Fíjate que yo recuerdo, hice un ejercicio hace tiempo con mi hija, ¿no? Yo la veía, le decía, bueno, ¿cuál es tu último recuerdo que tienes? Le decía, de la primaria, del kinder. Mi hija pues está ahorita en nivel secundario. Entonces hacíamos ahí un ejercicio. Entonces yo me puse a acordarme, ¿cuáles son mis últimos recuerdos que tengo o los primeros recuerdos que tengo?
Y recuerdo mucho aquí donde te digo, en la zona de Tasquillo, en uno de los huertos, porque es muy común tener un huerto, ¿no? Pues ahí es donde tienen los productos para la comida del día a día. Yo recuerdo mucho una imagen donde estaba yo jugando a hacer puentecitos con los carritos, ¿no? Y recuerdo por ahí había algunos primos seguramente. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo siempre tomaba esa como un ancla cada que alguien me decía que qué quería hacer, yo le decía quiero ser ingeniero. Ah, mira. Porque para mí los ingenieros eran los que hacían los puentes, las carreteras, y esa era una referencia, ¿no? Mis dos abuelos trabajaron en la construcción, uno como albañil, el otro como carpintero de construcción. Y entonces, seguramente en algún momento escuché yo que ellos hablaban de los ingenieros, y bueno, para mí el tema de la ingeniería era como el que construye, ¿no? Y después de ahí, pues tuve la oportunidad de estudiar en bachillerato tecnológico, ahí estudié técnico en construcción, Cebetis. en Cebetis, pensando en que quería ser ingeniero, pero no dejaba de lado esta parte del colectivo, ¿no? Por alguna razón siempre había algo, organización, hacer cosas, llevarnos en algo, grupos, y eso sumado con el deporte, un deporte que practiqué y que fue un deporte de conjunto, de equipo, pues siempre yo estaba inmerso en grupos, en cosas, ¿no? Y cuando llega el momento de decidir qué estudiar, me hacían la pregunta que si el deporte en el que yo me dedicaba, que era el fútbol, que si yo quería, me gustaría jugar a un nivel profesional. Y les digo sinceramente que no. Mi intención era divertirme, jugar y estar con los amigos o con el grupo. Ese era como lo que me llenaba. Lo que sí quería hacer era, yo pensaba que quería estudiar. O sea, ese sí era mi deseo. Más que jugar. Más que jugar, pero jugar me llenaba mucho. Yo recuerdo mucho los entrenamientos. Recuerdo mucho, en algún momento platicábamos. ¿Ya en Pachuca todavía? Ya comencé a jugar en Ixmiquilpan. Yo recuerdo mucho del deporte. Son bravos por allá para jugar, ¿eh? Bastante, bastante. Ahí me empezaron a curtir. Tepatepec, Ixmiquilpan, Tula. Te voy a comentar brevemente. Yo recuerdo que mi primer partido, que fue tercera fuerza, sabes que luego en tercera fuerza, pues ya están personas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Yo tenía... Y menos hábiles. Menos hábiles. Entonces te dan cada trancazo. Con todo. Yo seguramente tenía de 12 a 13 años. Yo me acuerdo que pues cuando entramos en el campo, llevabas tu credencial para dársela al árbitro, se la doy al árbitro y la ve y me dice, ¿tienes 13 años? Sí, me dice así como, ¿qué haces aquí? Te van a acabar. Yo era entretenido. Y yo creo que de ahí viene, por el tema del colectivo, del estar en conjunto, y por cuestiones de edificar, me llama mucho la atención la arquitectura, pero no solamente por edificar, porque ya te había dicho que para mí los ingenieros edificaban y construían, que hoy son grandes aliados de la construcción. Pero hubo algo en la arquitectura que a mí me llamó mucho la atención, que yo no conocía, y que desconocía en realidad que se podía abordar, que era esta perspectiva humana. Humana, no quiero decir que la ingeniería no la aborde, por supuesto que lo hace, pero las asignaturas que nosotros tenemos en la licenciatura, pues es el claro ejemplo de que no solamente observamos cómo lo construimos, sino para quién, cuál es lo que percibe el usuario y quizás en algunas ramas qué es lo que funciona, qué es lo que les interesa, qué los hace sentir, y toda esa parte que yo desconocía hasta que comencé a estudiar construcción y vi que había otros caminos. Es como si le pusiéramos un poquito de alma al concreto, a las piedras, ¿no? Más o menos, ¿no? Mientras que los ingenieros, sin que se me ofendan por acá, son más prácticos. Sí, claro. Sí, yo sí, con el tiempo ya uno conoce, ya en el ejercicio profesional, que son profesiones que estamos muy de la mano, que tienen un papel importante en la construcción. Ellos han edificado, o sea, la historia los dice. Existe una interdependencia, claro, por y una supuesto, colaboración fundamental. Por supuesto, yo creo que te ha tocado a ti seguramente como a muchos colegas, pues grandes de nuestras alianzas de proyectos o de trabajo han sido con los ingenieros. Sí. ¿No? Yo recuerdo mucho este documental de sketch of Frank Gehry, este arquitecto afamado, pues uno de del Museo Guggenheim, el Guggenheim, ¿no? De Bilbao, entre otras, ¿no? El Disney Cousin Hall, bueno, bastantes. En ese documental habla de esta amalgama y esa, quiero llamarlo... ¿Es el que hizo su hijo?
¿El documental que hizo su hijo? No, ese fue My Architect, de Nathaniel Kahn, que hizo el documental de My Architect de Luis Kahn. Así es, está bastante bueno, por cierto. Sí. Y en ese documental, hablando de Getty, dice, una de mis principales alianzas o vínculos son con dos personajes. Su jefe creativo de diseño, que era más un artista, que no era arquitecto, era un artista, y el otro, su ingeniero. O sea, no, dice, yo no puedo, o sea, no podría sin ellos. Porque inclusive en algún momento dices, oye, no sabe, dice Getty, ¿no? Yo no sé ni usar la computadora, ¿eh? Dice, en realidad ellos utilizan lo que a mí me ayuda a poder expresar su trabajo, es importante. Y nuevamente, además de la asociación con los ingenieros, es esa parte colectiva de la arquitectura, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque mis profesores, tanto en el CEBETIS, que tenía yo arquitectos, ingenieros, profesores, como también pues conocidos que ya uno empieza a tener ya en el ramo de la arquitectura, pues empiezas a ver cómo se relacionan con los trabajadores, con sus colegas arquitectos, con las personas que están trabajando alrededor, como los ingenieros eléctricos, bueno, una gran cantidad de cosas. Creo yo que por ahí fue mucho, y bueno, pues ya el tiempo después me llevó también a otras actividades que sí tienen que ver con el espacio público, pero ya no tanto como propias del arquitecto, ¿no? Es decir, una persona que puede incidir en el espacio público, que puede incidir en el colectivo, no es necesario que sea arquitecto. O sea, un ciudadano... No, pero fíjate que tocas un tema que se me hace muy interesante. Yo he visto un poquito de lado estos ejercicios de la percepción que tienen a veces los pobladores de algún lugar, y se les hacen un poquito esos ejercicios de participación social, donde le dicen los imaginarios urbanos, ¿no? Esos ejercicios donde tú qué quisieras aquí para que este espacio que vamos a intervenir, se hace mucho desde los urbanistas, desde la administración pública, ¿qué quisieras? Entonces puede haber algunos conceptos, algunas aportaciones, pero algunos ejercicios que yo he visto pueden caer en lo absurdo. Otros en una demanda muy particular. Sí, de acuerdo. ¿No? Y a veces se da esta parte, cuando hay una identidad más o menos fuerte de la gente ahí, se da esta participación donde coinciden varias opiniones en relación a todos ellos quisieran algo más o menos similar. Pero deja un poquito de lado la parte profesional, porque yo creo que sí nosotros tenemos esa sensibilidad para percibir en una casa, en el espacio público, algunas cosas que no se ven a simple ojo, que a veces requieren una explicación y a veces te puede sorprender esa explicación. Ahorita me estoy acordando de uno de los elementos del espacio público que son fundamentales en la seguridad social, en la seguridad de las personas, ¿no? No en la seguridad social como de las instituciones, no, en la seguridad de las personas en esas zonas. Y es un concepto muy simple que dice, a mayores ojos, mayor seguridad. De acuerdo. ¿Qué quiere decir? Si haces espacios, lo decían. Si haces espacios donde hay muchos puntos oscuros, rincones, puntos ciegos que le llamamos, la inseguridad aumenta. Si haces espacios donde hay una buena iluminación, donde no hay esos puntos ciegos, etcétera, y donde se facilita que pase más gente, curiosamente la inseguridad disminuye, ¿no? Ese es uno. Y también hablábamos de, en algún momento, otro concepto que es muy importante, aquel concepto de las ventanas rotas. El ejercicio que se hizo en Hollywood y en Nueva York. En Nueva York dejan un carro abandonado por varios días y lo vandalizan. Y dicen, bueno, es que aquí la gente, en Brooklyn, aquí la gente pues es violenta. Y por eso vandaliza ese carro. Y luego hacen el mismo ejercicio en Hollywood, ahí en Los Ángeles, y sucede lo mismo. Y en un barrio económicamente muy superior a lo que hicieron en Nueva York. Entonces, la conclusión a la que llega este investigador, que no me acuerdo su nombre, es
Si tú no atiendes a las primeras lo que pasa en el espacio público, va a suceder el mismo fenómeno destructivo aquí o acá. Y es ahí, digamos, si el colectivo se hace cargo de atender eso y que no vaya a mayores, se contiene y se le saca mucho provecho, ¿no? Ujú. Y de pronto con todo esto te quiero hacer una pregunta. ¿Estos valores de activismo, de cohesión social, han desaparecido en nuestros espacios públicos o ahora son diferentes? Para mí siguen latentes y más en un mundo en el que nos encontramos con tantas complejidades, ¿no? Desde lo que sucede en Medio Oriente hasta las complicaciones que tienen las madres buscadoras. Sí. En realidad yo creo que seguimos teniendo una gran problemática como todos los países, como todas las comunidades, en diferentes aspectos. Quizás hoy tenemos una óptica distinta por medios digitales, porque es mucho más eh, práctico, quiero llamarlo, saber lo que sucede en una intervención urbana con solamente buscarla, ¿no? Es decir, buscarla en internet o que la escuches en algún medio no tradicional o tradicional. Me parece que sí. Lo que sí, yo creo que sí es pues muy evidente es que son distintos los que participan en las acciones ciudadanas o en el activismo hoy a las que participaron hace 10 años, a las que participaron hace 20 años. Te voy a explicar cuál es mi punto. Hace algunos meses me dieron la oportunidad de participar en este congreso peatonal que regresó al estado de Hidalgo, recordando el primer congreso que tuvimos hace algunos años. Y entonces, hablando sobre movilidad, cuestiones de activismo, y a la persona que me invitó, pues le agradecí mucho, le digo, sí me gustaría, pero también me gustaría que otras voces hablaran, porque yo lo que tengo es una perspectiva, que ya hay una perspectiva, yo ya tengo una cierta edad, tengo una visión, pero es muy probable que personas muy jóvenes que vengan empujando con otras perspectivas, que viven otro momento, también sumen a eso. Y entonces me decido hacer una presentación, no en forma de despedida, pero sí como haciendo un recap, ¿no? Es decir, en esta presentación, recuerdo que yo cerré la presentación con el nombre de todas las personas que yo recordaba que habían participado en esos momentos en los colectivos, de una gran lista. Y la lámina terminaba con un gracias. Entonces yo les decía al foro, me parece importante que voces académicas estén aquí, pero también es importante que las nuevas generaciones, porque tienen otras perspectivas, otras preocupaciones que quizás nosotros sí teníamos o que los que vinieron ante nosotros teníamos de manera distinta. Platicábamos en su momento, ¿no? Muchos de los activistas en su momento que vimos y que nos inspiraron o que nos sirvieron como ciertas referencias, hoy en día pues son funcionarios públicos o son académicos, es decir, su realidad ya es otra. No quiero decir que con eso están alejados de la cuestión colectiva o ciudadana o activista, pero por su participación pues ya es distinto, ¿no? El mismo Andrés Layuz, ¿no? Que venía de una cuestión muy activa y hoy es parte importante de la ciudadanía. El mismo Pepe de Merino, hoy con la gran cuestionada ley de telecomunicaciones. Todos ellos vienen de la academia, han sido miembros de algún tipo de colectivo y hoy ya su participación es distinta. Quizás sus funciones o bueno, inclusive ya su perspectiva ya les hace cambiar. Pero vienen otras perspectivas distintas que nos hacen ver que siguen habiendo una gran cantidad de temas que abordar, pero en otros escenarios o con otros momentos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿no? Para muchos, hace algunos años, el que una persona pudiera acceder a la vivienda bastaba con trabajar muy fuerte, trabajar muy duro y en algún momento lo ibas a lograr. Hoy en día, ese escenario, no sé si se lo podemos prometer a las nuevas generaciones. O sea, a un joven yo no sé si le pueda prometer que va a tener una vivienda únicamente con trabajar muy duro, porque las proyecciones dicen que no necesariamente o no todos van a poder acceder, por cuestiones de vivienda digna, por precios del suelo, por accesibilidad a los créditos, por la inestabilidad laboral, por una gran cantidad de cosas. Entonces,
hay preocupaciones que ellos ya están abordando en el tema de la vivienda, por ejemplo, que para nosotros en su momento sí la teníamos, pero no significaban a lo mejor otros tantos. Entonces yo creo que sigue Va a siendo ser más latente. difícil que las generaciones actuales lleguen a tener una vivienda. Según lo estimado, parece que sí. ¿Y si se invierte la pirámide poblacional, eso no cambiaría? Pues ya se nos pasó el bono demográfico, donde ahora, pues, fíjate esto. Hoy en día, cuando alguien cumple 65 años, en otros contextos, hace algunos años y en unas perspectivas, como digo, pues es una persona que va como ya de bajada. Salida. Ya vas de bajada, ¿no? Hoy no, hoy hablamos de economía plateada. Hoy dice la persona de 65, oh, perfecto, voy a correr mi triatlón y es que el fin de semana tengo que ir con los veteranos porque estamos buscando el campeonato. 60 años. ¿Por qué? Porque es ya muy normal. Hay un torneo nacional de fútbol, por cierto, este año en Ixtapas y Guatanejo, y una de las categorías es 65 y más. Sí, y ahora, eso es en el deporte, pero hay otros deportes, otras actividades. Ves a personas ya con una edad de más de 60, 50 años, que no es que culminaron su vida, no, están en otra etapa de la vida. Lo que te decía, por eso la economía plateada, ¿no? Esta economía donde los productos, los servicios, los objetivos van pensando en personas de otro estrato, ya mucho, con más edad, con otro poder adquisitivo y con ganas de seguir trabajando, seguir haciendo, seguir produciendo, seguir viajando, seguir, no se acaba. Entonces, la esperanza de vida aumenta, se vuelve más complicado para las generaciones no más desocupan la casa, ¿no? No desocupan la casa. Y entonces, por eso que te digo, ¿no? Yo creo que sus problemas o los problemas que se va a enfrentar una generación que viene en formación van a hacer que se manifiesten en el espacio público o en el colectivo, como estamos hablando, solicitando o exigiendo algunos otro tipo de cosas. Hace algunos años el Occupy Wall Street, pues decía, me quiero ocupar Wall Street como un símbolo de que el problema está en la economía, en los mercados, en el capital, y bueno, eso fue como mensaje bastante interesante. Hoy no sé qué vamos a ocupar, ¿no? Hoy ocupa la plaza, la ocupo para qué. Hoy ocupas las redes, ocupas los medios, ocupas la calle. O sea, hay diferentes frentes donde se pueden hacer mención de las necesidades que tienen pues, las nuevas generaciones, ¿no? Oye, entonces, digamos que la esencia perdura, esa necesidad de ser colectivos. Yo creo que sí. Los fenómenos, los escenarios cambian. Sí. ¿Las redes sociales son ahora parte de ese espacio público? Sí, sí, es algo bien interesante y algo que no te platicaba también. En los últimos estudios que estuve muy interesado es en el tema de la tecnología, en el tema de lo digital y este tema sobre las diferentes capas que puede tener una ciudad, ¿no? Desde Castells, ¿no? Que hablaba sobre esta sociedad de la información, pensando en el que algo iba a suceder en el futuro con estas redes de información. Y hoy una gran cantidad de teóricos que dicen, bueno, pues hay una capa importante que nos cubre y que está ligada a una cuestión tecnológica. Ahora, si lo vinculamos con lo que observamos y con lo que sucede en estas redes sociales digitales, pues seguramente hay una gran cantidad, no solamente de influencia, sino de manera de ocupar el espacio. Te voy a poner un ejemplo. Pokémon Go fue el primer juego, o al menos el primer juego masivo, que logró que la realidad aumentada nos sacara a la calle. O sea, porque el videojuego se tenía aquí. ¿Cómo se llamaba el muñequito que andaban buscando en la calle? Pikachu, ¿no? Fue uno de los primeros que nos hizo manifestar que había un fenómeno digital ocupando ya la calle. Hoy en día vemos muchos fenómenos, ¿no? Lo platicábamos hace un tiempo sobre el ponerse de acuerdo y para poder ir a un lugar, a un espacio para intercambiar algo que ya inclusive pagamos digitalmente. Pero no solamente es una persona, ahora después son 10 y de momento hay un mercado virtual, pero que se hace presente. Es decir, en algún momento he comenzado, que es parte también de los estudios que me han interesado en los últimos meses, de algo que le he llamado territorializar los fenómenos digitales. Es decir, estos fenómenos que de alguna manera ocurren por medios tecnológicos están representados. Hoy en día seguramente muchos pueden decir, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Lo que ha sucedido con
Airbnb, lo que sucede con las aplicaciones, por ejemplo, de delivery. Vemos, por ejemplo, algún tema de gestión de la flotilla con Uber. Por ejemplo, la gestión de la movilidad se da muy interesante. Hay empresas que hace algunos años se dedicaban a decirle a una empresa muy grande, yo te gestiono tu movilidad. ¿Cómo? ¿Le meto un camión? No, yo te gestiono con tecnología. La logística. La logística. ¿Qué hago? Pues tienes una gran cantidad de personas que llevan su auto. ¿Qué te parece si yo los organizo y los ubico para ver quiénes van por tal ruta? Les damos incentivos, desde boletos del cine, desde un viernes que a la hora de la comida ya no regresa a trabajar, o económicos. De tal manera que lo que van a hacer para ti, te pueden asegurar que tu trabajador llegue a tiempo, minimices los riesgos, los costos, lleguen mucho más tranquilos, permitas que haya una cuestión, una interacción, porque de momento tú que eres del área de compras, pues te vas de un ride con el área de ventas que no se veían, operativa, pero en ese momento sí se ven. Bueno, hay empresas que lo han intentado hace algunos años, ¿no? Con el tema logístico. Y ese es uno de los ejemplos que yo te comento en el tema digital y en el tema de la tecnología o de las redes, que seguramente en muchos, bueno, ni tantos años, podrán hacernos mención. Hace unos días llega al mercado mexicano los lentes de Meta, ¿no? Con Ray-Ban, esta asociación que tienen para que tú con lentes traigas ChatGPT, por ejemplo, en los lentes, y dices, pues está padre, ¿no? Me voy a sentir como Tony Stark, pero es mucho más allá, ¿no? Es más allá de preguntas, es un asistente que se vuelve, que abre posibilidades tremendas, ¿no? Tremendas. Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos incorporando la tecnología, las redes a esta plática, ¿cómo definirías el espacio público? Porque se puede perder, antes pues era muy claro lo que era el espacio público, pero ahora con la incorporación de las redes, la posibilidad de jugar de manera colectiva algo, ¿no? Se reúnen a jugar, ¿de cuáles juegos, Raúl? Donde participan muchos. Hay juegos donde participan, virtuales donde Minecraft, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este es uno de ellos. FIFA, en fin, hay la posibilidad de que varias personas jueguen de manera simultánea e interactúen entre ellas a través de la tecnología. Ya no necesitan salir, entre comillas, a la calle para jugar fútbol. Ahora lo hacen en una pantalla. Están apareciendo esta parte de los hologramas, donde podemos reunirnos aquí con 10 personas que estén en otras partes del mundo. Que por cierto, un ingeniero, Fernando de la Peña, de aquí de Tulancingo, es el que trabaja todo ese tipo de cosas para la NASA, pero es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Esos hologramas que nos permiten hacer esto. Y que entonces el espacio público, ¿cómo lo conceptualizaríamos ahora? Para ti, ¿qué sería con estas nuevas realidades? Fíjate, yo lo veo como posibilidades, pero así como llegó el CD y después el MP3 y después Napster y después Spotify, pero a pesar de eso vemos los conciertos llenos, gente que asiste. ¿Necesitamos el contacto personal? Sí, y más después hicimos una evaluación importante, ¿no? Después de la pandemia, porque dijimos, yo creo que podemos hacerlo todo y home office, y llegó un momento en que decían, si tenías esa posibilidad de hacer home office, decías, híjole, pues igual y no tanto, ¿no? O sea, si tantito afuera. Salió más pesado que estar en la oficina. Sí, porque resulta, fíjate que ese fue un punto muy interesante. Hace poco leí un estudio que hablaba sobre que se nos rompió en algún momento la estructura que teníamos como individuos, hombres, mujeres, hablando en general. Es decir, nosotros por la mañana comenzábamos, después una gran parte de la mañana las primeras actividades, ya sea escuela o trabajo, después un fragmento del tiempo en transición, otro fragmento de tiempo en ocio, otro trabajo o alguna cosa, es decir, tenemos muy marcado. Muy estructurado muy estructurado. Y hacen esta referencia con la pandemia. Llega la pandemia y ahora las nuevas realidades, inclusive la ley federal inclusive tiene consideraciones para el trabajo a distancia, pero dice, se nos rompe por completo. Entonces, de momento tú estás trabajando y puedes estar en tu casa, pero en realidad estás trabajando porque traes mensajes aquí en el celular. O estás en tu casa y de momento... Te llama tu jefe, ¿no?
tienes que ir a la computadora y nos pasa, aunque nosotros, bueno, ya lo veíamos como arquitectos, ¿no? Que todo el 365 trabajamos, aunque sea aquí, siempre andas pensando. Entonces hoy se vuelve una realidad. A pesar de eso, sí yo sigo creyendo, y más allá de por una cuestión más romántica, sí sigo pensando que el contacto, el espacio, es necesario para el individuo. Eh, es una posibilidad, por ejemplo, que nos puede dar la educación a distancia. Nos ha venido a enseñar mucho también, no solamente una videoconferencia en Zoom, ¿no? Sino hoy el gran éxito que tienen las plataformas como Udemy, como todas ellas, que nos dicen, oye, Creana, que nos dice, pues, las nuevas generaciones. Muchos cursos. Y nos dice. Y algunos gratuitos. Sí, sí. Y que nos ha hecho replantear a las universidades en todo el mundo, decir, oye, yo creo que a lo mejor pues sería importante que más allá de una gran carrera de 6 años o de 8 años, depende de lo que tú estudies, pues lo que necesitan son pequeñas, le llaman microcredenciales, que les valoren ciertas actividades. Los que tuvieron la oportunidad de estudiar técnico en construcción, pues desde bachillerato tenemos una cédula para ejercer como técnico en algo, pero es porque decidiste hacerlo. Entonces, una idea interesante, que eso seguramente lo podemos ver en los próximos meses, en la política que tiene el gobierno federal acerca de la educación en bachillerato, es una perspectiva que busca que todos los bachilleratos a nivel general, no importa si eres preparatoria general o CEBETIS o CETIS, un bachillerato técnico, obtengas de alguna manera ciertos reconocimientos o credenciales que te habilite para algo en un perfil, para que si tú decides continuar con tu aprendizaje en en universidad, pues tengas esto. Pero si en ese momento necesitas activarte laboralmente, tengas estas credenciales que te puedan habilitar. Por ejemplo, que tú eres hábil para el trabajo mecánico, ¿no? Por ejemplo, y que un bachillerato general pudiera darte. Y no me refiero a grandes máquinas y herramientas, puede ser un mecánica automotriz o especialista en cuestiones electrónicas, diversos perfiles que dan. Eso es lo que nos ha venido a dar el gran momento que ocurrió desde el cambio de siglo, revolución tecnológica, la pandemia, pero aún a pesar de eso, para hilar un poquito lo que comentábamos, a pesar de eso, seguimos viendo la necesidad del espacio público o del encuentro. Sigue habiendo la necesidad de tener un lugar donde concentrarnos, porque al menos lo digo desde una perspectiva muy personal, espero no ser que esté muy sesgada, pero lo que yo escucho es, sí me gusta, sí lo veo bueno, pero necesito el contacto, necesito estar y necesito interactuar. Fíjate que yo coincido completamente y no lo veo como algo romántico. Tú dijiste, bueno, tal vez sea algo romántico. A mí me parece que debemos valorizar el espacio público, porque biológicamente necesitamos ese contacto, socialmente, culturalmente, ese contacto real. ¿No has venido aquí algún jueves en la tarde a la Floresta? No me ha tocado. Hay jueves de danzón. Oh. Y entonces la gran mayoría de las parejas, bueno, ha habido matrimonios que surgen de ahí, pero la gran mayoría de las parejas son personas, pues ya no tan jóvenes, ¿no? Y los domingos hay concierto, entonces lo que es aquí es un parque que ahora está cumpliendo funciones como de plaza, ¿no? Como de concentración masiva. Los domingos hay espectáculos de distinta naturaleza, uno de ellos de payasos, y logran convocar concentrar a mucha gente, ¿no? Concentrar a tanta gente, que simplemente tú vas y te paras ahí y dices, caray, ¿cuánta falta nos hacen elementos que nos ayuden a cohesionar al menos en un ratito, ¿no? Del jueves del danzón han salido parejas para casarse, así tal cual, y siguen yendo a bailar los jueves. Entonces, ese uso del parque, que es el más importante de Tulancingo, ahora como plaza pública, lugar de concentración más o menos masiva, revaloriza muchísimo el espacio y nos hace cuestionarnos mucho cómo estamos creciendo como ciudades. Yo volteo y recuerdo muchas canchas aquí en Tulancingo
donde entrabas libremente, ¿sí? Y ves con tristeza cómo los que disfrutamos mucho la calle y mucho esas canchas, ves con tristeza cómo muchas de esas desaparecieron, cómo en algún momento dado eliminó esas canchas para abrir una escuela de fútbol a 6 cuadras, 5 cuadras, particular, y que no le funcionó. Pero ya mató ese lugar Así es. donde se da una actividad colectiva muy importante, como era el deporte, y ya hoy es un estacionamiento para una oficina pública, ¿no? Entonces yo veo cómo porcentualmente, y me parece que ha de suceder en muchas partes, cómo porcentualmente si antes tenías, ejemplo, si había 50,000 habitantes y podías ubicar, pensemos que había 20 canchas o 10 canchas, digamos, para 100,000 habitantes. Hoy, con una población cercana a los 200,000, es el mismo número de canchas o menos, ¿sí? Entonces, porcentualmente, el espacio público, que es aquel donde se da mucha de la actividad, que tiene que ver con cuestiones hasta de salud muy importantes. Yo me he metido mucho a esta parte de los senderos. Es un fenómeno que han alzado mucho, que tenemos aquí 2 propuestas que hemos metido a concursos, en fin. Y es tan importante que la persona de cualquier edad, el bebito más pequeño o la persona de mayor edad, salga a caminar en un escenario seguro y se encuentre con otra persona y platiquen y se junten y se sienten a tomar, aunque sea el aire, ¿no? Y biológicamente aumenta mucho la expectativa de vida, la salud mental, la salud física, evita el deterioro intelectual. El contacto físico en el espacio público evita mucho el deterioro intelectual. Por eso aquel fenómeno del nido vacío, las personas cuando ya se van los hijos, y más si viven en otros lugares, esa persona si no tiene contacto hacia afuera, va teniendo un deterioro mucho más rápido. De ahí yo creo que tenemos que revalorizar muchísimo el espacio público. Como tú decías, no solamente es la banqueta, la calle, la cancha, no, es la plaza, la iglesia, todo aquello que logre reunirnos. Y en ese sentido se vuelve un tema muy atractivo, ¿no? Para nosotros como arquitectos se vuelve muy, muy atractivo, porque yo creo que el espacio público da o niega oportunidades, pero para todos. Y fíjate, diste un tema muy importante. Ahí es donde yo creo el papel del Estado. Sí, y el papel del Estado, más allá de los gobiernos, es decir, de una administración pública, sino hablo de este concepto del Estado, porque cuando el Estado, dicen, cuando el Estado está ausente, me refiero a, no es que no esté ahí en las alcaldías o en las presidencias o en los palacios, no, me refiero a que está, pero se siente su ausencia, porque su participación en los proyectos o en el carácter del espacio público no se percibe que sea con esa intención de interactuar o de integrar, solamente de ejecutar, ¿no? Es decir, y en esa ausencia, pues podemos llegar a tener errores como históricamente los hemos tenido, ¿no? Canchas de con ciertas características donde ni siquiera eso es lo que necesita la comunidad a la que la que deseamos beneficiar, o necesidades a lo mejor malinterpretadas que nos hacen generar algún otro tipo de proyecto de carácter mucho más complejo cuando en realidad podía hacerse más con menos. En los países donde el Estado no tiene esta participación, como en el caso de México, como el caso de algunos otros países mucho más colectivos, quiero llamarlo así, la sociedad civil, inclusive la iniciativa privada, participa, ¿no? El caso interesante, ¿no? Que seguramente es muy estudiado y lo podemos revisar también como cada vez más, es el caso de Central Park o el mismo Highland Park, ¿no? En Nueva York, ambos casos, donde espacios públicos que no es que el Estado no quiere entrar, es que el Estado por su modelo económico no está interesado, no le faculta para eso, pero los organismos, las asociaciones, la iniciativa privada se interesa porque le interesa que el colectivo esté bien, le interesa que la gente esté bien.
Entonces, con esa forma logran impulsar y mejorar el espacio público, el carácter del espacio público. En nuestro caso, en el modelo que nosotros tenemos, en las políticas públicas que nosotros tenemos, pues no dudo que desde un nivel de política nacional, pues se busque incidir en los espacios públicos, se busca incidir, pero dependerá mucho de cómo estamos ahora sí conformados en la unidad básica, que es el municipio. Cómo estamos conformados, cuáles son los perfiles, hacia dónde vas, y ahí es donde yo te doy el punto que me comenzabas hace rato. Un ejercicio de modelo participativo pues es interesante, pero necesitas perfiles profesionales que te ayuden a encauzarlo. Es decir, es muy bueno porque todos somos ciudadanos, pero también es excelente que un arquitecto con esa perspectiva y esa visión pueda participar, como lo hace un ingeniero, así como le hace un sociólogo, como todos ellos que tienen una perspectiva importante. Sí es importante ser. Entonces, yo creo que la ausencia o más bien, la participación del Estado es sumamente importante. Por eso celebramos mucho cuando tanto desde una dirección de obras públicas, desde una dirección de carácter urbano, lo mínimo es que puedan participar personas no solamente que cubran los perfiles, sino que además tengan esta sensibilidad en el tema del espacio público. Que no se malinterprete que el espacio público es hacer canchas o pavimentar, claro. ¿No? O sea, eso no significa. Te decía hace algún tiempo que en algún momento la política que teníamos a nivel estatal en tema de movilidad se pensaba pues, que era hacer ciclovías, ¿no? O sea más dinero, estoy fomentando la política. Por regular el tráfico, ¿no? Por regular el tráfico. Sí. Dices, no. ¿Y el peatón? ¿Y las banquetas? Hay una gran cantidad de cosas que no necesariamente es abordado desde esa perspectiva. Es entendible porque quizás yo le digo a mis estudiantes frecuentemente, un poco en tono de broma y un poco también en tono como de detonante. Les digo, pues en algún momento va a ser interesante saber que aquel que diseña banquetas tiene que caminar. Si diseña ciclovías... No solamente caminar, tal vez tenga que usar un bastón, claro, una andadera, silla de ruedas. Que sepas lo que eso significa. Si vas a diseñar o participar en el diseño de una ciclovía, necesitamos, por supuesto, que tengas un conocimiento de la bicicleta, pero no como deportivo, sino como en realidad medio de transporte. Hace algunos años, digo, lamentablemente ya no lo puedo hacer tanto, pero hace algunos años yo tenía una actividad. Y es que un día de la semana, digo, desde hace algunos años soy de los que yo siempre digo privilegiados, porque tener un automóvil, cualquiera que sea, por muy modesto que sea, es privilegio. Yo era de los privilegiados que tenía un automóvil, ¿no? Pero una vez a la semana, lo dejaba y utilizaba el transporte público o me iba en bicicleta. En realidad mucho de eso ajustaba mis recorridos y veía y me programaba, ¿no? Entonces me acuerdo que me decían, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque eso te da perspectiva. Subirte a la combi, subirte al camión, te da perspectiva. Y dices, híjole, entonces ahí es donde no estamos de manera adecuada. Cuando me tocó en su momento participar en los colectivos y algunas de las palabras que yo decía, bueno, es que nosotros, yo no buscamos idealmente para los que venimos a los paseos. Buscamos para los que ni siquiera tienen oportunidad de venir a los paseos en bici. Aquellos que por el trabajo... Las rodadas. Sí, las rodadas. Sí, porque está muy bien hacerlo deportivo. Eso es parte importante de la reactivación del espacio público. Pero muchas veces, decíamos ahí en las reuniones, estamos hablando por aquellos que no pueden venir. Porque el hecho de no poder venir a lo mejor es porque no puedes, porque estás en ese trabajo, o porque en realidad te queda fuera de la ruta. Y en realidad... Sí. O porque hay mucha inseguridad para que un ciclista ande en la calle, así es. Lo maten en cualquier momento. Todos esos impactos. ¿No? Entonces, es importante tener perspectiva. Entonces, por eso yo hacía eso. Entonces, por ejemplo, las rutas en Pachuca, la Ruta Azul, la Ruta Guinda, todas ellas, en una edad ya tenía más de 35 años, yo me seguía subiendo, ¿no? A pesar, insisto, como te decía, que tenía el privilegio de tener un automóvil, y me ajustaba, o sea, por ejemplo, decía, todos los martes. De un día sin auto, ¿verdad? Sí. De hecho, en algún momento, en algunas de las actividades que teníamos en el colectivo,
me decían, ¿qué hacemos? Me dijo un gran amigo que estaba como funcionario público en el municipio de Pachuca, ¿qué hacemos? Yo les decía, invita al presidente a que se vaya un día en bicicleta, pero de verdad, o sea, aunque lo vayan a dejar 4 cuadras atrás y que vayan en bici, no hay problema, el mensaje es impactante. Yo le decía, recuerden cuando Marcelo Ebrard era, bueno, estaba al frente de la Ciudad de México, hacía el primer lunes o martes de cada mes, hacía que los funcionarios de nivel medio hacia arriba llegaran en bicicleta. Sabíamos que iban a llegar muchos con los choferes 4 cuadras antes y iban a bajar con su rack su bicicleta, pero el mensaje era poderoso, sí. Es poderoso. Entonces, en esos momentos me decían, ¿y qué podemos hacer? Hay que invitar al presidente para que vaya. Y yo le decía, pero es importante que vaya si ese día el presidente tiene que ir de traje porque a las 9 tiene un evento de cabildo, que vaya de traje. ¿Qué significa? Vamos a entender que a lo mejor no vas a ir con corbata por el sudor, sino que vas a tener que preparar algunas cosas, llegar un poquito más a tiempo, ir al baño, refrescarte un poco y ahora sí, arreglarte, ponerte la corbata y puedes secarse. Eso lo hacíamos únicamente por una cuestión de entender al otro. Y regresamos ahora nuevamente al tema de lo colectivo. Cuando entiendes al otro, cuando entiendes al que va en la combi, cuando entiendes al que va caminando, cuando entiendes al que va en bicicleta, te da una perspectiva distinta. Y no me refiero a que todo el día más bien que vas a cambiar de medio de transporte de automóvil a camión. Sería lo deseable para mí, pero todavía en este momento nuestras condiciones de transporte no están como para que todo el mundo deje algunos medios de transporte. Cuando aquel que tiene una voz estridente y fuerte entiende que por el medio de transporte es algo importante, en ese momento le pone foco a ese tema. Y yo le ponía como ejemplo a mis estudiantes. Si a una persona que por alguna razón le restringes el uso del automóvil y la tienes que subir a un transporte público, a una combi, un camión, y su primera impresión va a ser, ¿cómo es posible que el transporte esté así? Bueno, esa voz, sí, que sí es estridente. Si es un funcionario de alto nivel. Por supuesto, es el que va a empezar a empujar y a ponerlo sobre la mesa. Hace rato decías algo muy importante sobre la participación y los temas y las acciones que hacemos. Es muy controvertido el tema del urbanismo táctico, por ejemplo. Algunos colegas me dicen es que el urbanismo táctico no me gusta porque se ve feo, es una cuestión de cómo poner macetas, eso, yo quiero algo muy definido. Y yo les decía, en algunos casos el urbanismo táctico o las acciones tácticas son casi como urbanismo de guerrilla. Más allá de que quieres que quede un huacal allá afuera, es poner en evidencia un problema. Énfasis sobre algún punto. Claro. O sea, yo les decía, el tema no es que vas a hacer una nueva banqueta con pallets. O sea, no, porque nosotros como arquitectos sabemos que eso no es factible, va a requerir mucho mantenimiento, se te va a acabar al mes, pero lo importante es hacerlo visible. Entonces son más acciones de táctica, de casi como guerrilla, como llamar la atención, que en realidad ejecutarlas. Por eso decía que muchas de las acciones tienen por objetivo poner el tema sobre la mesa. Cuando yo llegaba al Congreso, a los congresos, y a decir que yo era un partidario del parquímetro y que para mí debe cobrarse y cobrarse bien y cobrarse caro, pues no era como una voz muy popular, porque decía, no, es que es una... Y bueno, es que yo veo el parquímetro desde el punto de vista de la regulación y del ordenamiento del espacio público. No lo veo desde el punto de vista de recaudación fiscal. Pero en cualquier estacionamiento pagas, ¿no? Sí, claro. No, y además, esas ciudades que nosotros vemos como grandes ejemplos, sus estacionamientos son importantes, ¿no? Recuerdo alguna vez por azares del destino, tener que manejar en una ciudad en el extranjero y me toca pagar un estacionamiento, el estacionamiento más caro que he pagado en mi vida, porque digo, wow, es impresionante. ¿Qué es lo que hace? Que dejes el auto y que mejor te subas al transporte público. Y si te subes al transporte público, entonces empiezas a exigir un mejor transporte público. Oye, en todo esto que estamos platicando encuentro un denominador común. Y también fue una frase que alguna vez escuché. En el espacio público nunca hay ausencia de poder. El poder siempre lo ocupa alguien, ¿no?
Y hablabas tú, de alguna manera, del Estado ausente, ¿no? Cuando el Estado, el funcionario, no voltea a ver lo que sucede en el espacio público, no se sube a una combi. Hiciste que me acordara hace, no sé, unos 3 años, se descompuso la camioneta, andaba por todos lados en el transporte público y lo veía con otros ojos. Contaba el número de personas que iban, la iluminación, el pavimento, y tengo muchas cosas que se pueden hablar acerca del Claro. transporte público. Pero también hay otra cosa por la que es importante que el Estado, y no solo el Estado, porque el Estado no va a poder hacer todo, pero que sí los vecinos, la gente de la comunidad finalmente, se apropie del espacio público. Porque hoy, cuando hay ausencia de un poder legítimo en el espacio público, alguien más lo ocupa. Y ahora sabemos, bueno, han sido muchas bandas, hay mucha presencia de drogas en las calles, en el espacio público cada vez es más común ver esto y todo lo que conlleva por una ausencia de poder o una presencia quizá mal enfocada, ¿no? Tú dijiste, qué padre estaría, digamos, que los funcionarios públicos al menos una semana, perdón, les tengo mucho a pedir, al menos un día, hicieran este recorrido empezando Sería con el genial. Ejecutivo del nivel que Sería estuviéramos genial, hablando, ¿no? ¿no? Sería genial. Pero para que no anduvieran con que me subí a una cuadra antes, pues quizá con su celular recorrer y hablar de todo el recorrido y ver qué se le puede mejorar a ese recorrido, a ese espacio público en el trayecto que yo hice. Todos, una vez al mes, eh, se contara con la constancia de que hicieron el recorrido desde sus casas en transporte público, pero que fueran narrando y diciendo, yo aquí aportaría esto, yo aquí mejoraría esto, aquí esto está muy mal, aquí tal cosa, ¿no? Y hablaba hace un momento de todo lo que se puede mejorar en el espacio público. En el espacio público tienes cortinas. Para mí, si vemos una unidad del espacio público de afuera hacia adentro, las ventanas deberían ser transparentes. No, porque dentro del del transporte público ocurren muchas cosas. Ujú. Todavía no estamos en ese punto. Pero sería lamentable estar en ese punto para ver qué hacemos. Deberían ser transparentes. No tener cortinas. No importa si te da el sol un rato, pero que las cortinas no vayan a ocultar algo y alguna mujer, el niño puedan estar en situación de riesgo ahí. A veces el espacio entre los asientos, yo no soy muy alto, pero en algunas ocasiones he tenido que ir de lado porque no caben las piernas. Ahora un cuate de 1,80 o más, ni de chiste, Y ni se siente, ¿no? ¿no? Ujú. No puedes. La iluminación parece de antro. Tengo ahí, me estás dando mucho material para que a ver si encontramos esas fotos, las pongamos. Parece de antro. La música, digo, el operador tiene derecho de escuchar lo que quiera, pero de repente va tan fuerte. Y ahora tenemos canciones que degradan tanto el lenguaje y a toda la gente, ¿no? En especial mucho a la mujer también. Y tenemos muchas otras cosas, ¿no? En las combis, en las micros que aquí tenemos, a veces no tienes de dónde agarrarte. Si te frenas, puedes ir a dar hasta donde está el chofer, si se frena. Yo no he visto una sola unidad donde se pueda subir una persona con discapacidad, está fuera de toda posibilidad hasta esto. Entonces, que un funcionario recorriera una vez al mes, todos, una vez al mes, y una vez al mes fueran en bicicleta, con el mismo, eh, haciendo constar esto y aportaran algo, porque no tiene en ningún caso recorrer si no aportas algo, ¿no? Digo, algo tienes que poder, por lo menos señalar, como decías, poner sobre la mesa la problemática que aquí está. Y entonces la administración estaría presente más, pero no solamente pidiéndole al titular del Ejecutivo, hombre o mujer, sino pidiéndole a toda la estructura que aporte algo, ¿no? Dado que están para servir a la población, como se ha mencionado. Y yo creo que todas esas partes sí nos permiten revalorizar mucho el espacio público. El espacio público, ese que es de todos y de nadie, ¿no? Que de alguna manera tiene también ese significado, también debe ser reglamentado. O en qué sí y en qué no. Yo creo que en algunas cosas sí, ¿eh? Y podría dar ejemplos y decir por qué.
Pero tú, sí, en nuestro mismo país existen normas y se actualizan las normas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de espacio público. Pero son muchas normas que establecen lineamientos para el diseño, para la operación. Mm, normas de diseño quizá. sí, tuve un profesor muy, muy apreciado por mí, que economista de profesión, eh, que un día nos hace un ejercicio y nos imaginario. Imagínate un espacio público, un parque. Ok, ¿cómo te lo imaginas? ¿No? Ya nosotros le decíamos. Entonces dice, ¿y dónde están los niños? Ah, bueno, pues vamos a ponerle una zona de infantil. Ok. Entonces todo ahí produciendo, ¿no? Y empecé a decir, ok, ¿y dónde están los adultos mayores? Bueno, pues entonces hay que empezar. Y entonces nos empieza a preguntar. Y nos lanza una pregunta que en realidad era una pregunta que no tenía respuesta en ese momento, porque era una pregunta mucho más abstracta y mucho más para ponerlo a la discusión. Por eso me gustan mucho, porque más allá de darnos soluciones, nos daba temas para discutir lo complejo que era. Y nos decía, bueno, entonces si estás segregando a cada una de las partes, le vas a hacer una parte del espacio público a cada una, y entonces debes de pensar en las personas trans, de la comunidad LGBTI, más, y nos empezó a poner una serie de cosas, y híjole, no, pues no le podemos hacer un cachito cada uno, No alcanza. no alcanza. Y entonces nos decía, bueno, el espacio público, justo lo que decías, es un lugar para incluir a todos. Porque lo que nosotros estábamos haciendo como esta visión de arquitectos era darle un pedacito a cada uno, como metritos cuadrados. Es como esta parte de diseño universal, ¿no? También de decir, en el espacio público. esta parte, fíjate, algo importante, ¿no? En el diseño, en la arquitectura universal que nos decían, no es que le hagas su caminito ahí, su rampa de ese lado, todo como que por allá. No, ¿cómo le hacemos para que como estamos, convivamos todos? Es decir, que todos entremos por la misma puerta, ¿eh? No por allá con una rampa y no por acá los que sí, entre comillas, pueden. No, todos debemos poder entrar por el mismo lugar con las mismas condiciones. Esos son los retos de la arquitectura universal o la accesibilidad universal, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que más allá de normativas y lineamientos, pues, la propia comunidad va moldeando y va estableciendo sus límites. Fíjate, dijiste hace rato algo bien interesante y me hizo acordarme. David Harvey es uno de los sociólogos y estas perspectivas urbanas más connotados y más citados en los últimos años. Castell dice que es el último gran marxista, pero para Harvey el espacio público es un espacio de conflicto. Es donde suceden los conflictos. Pero no de la perspectiva de que nos vamos a poner a pelear, sino en realidad que la gente, como tú lo dices aquí, lo ocupa el espacio. En la ausencia de algo, el espacio se ocupa. Si de momento hay algo que no nos permita mantener la estabilidad o la seguridad en un espacio, ese espacio público va a ser ocupado por alguien que lo necesite o que reclame. Y no me refiero como territorio. Claro. Y se habla de que las bandas reclaman su territorio, Claro, su plaza. Así es. Y se apropian por eso, textualmente. Por eso yo hablaba de la ausencia del Estado o la ausencia de la gobernabilidad. Porque tú lo ves en una plaza pública, hablemos de una plaza pública genérica. Hoy la inauguran o la inauguramos y dices, aquí tienes espacios para sentarte. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo va a suceder como lo que me comentas. Nunca estuvo pensado para tener a un grupo, un colectivo de payasos dando diversión a la gente, pero está. Tampoco estuvo pensado para que estuviera alguien tocando el violín o tocando el saxofón o tocando el teclado y pidiendo cooperación. Ni tampoco estuvo pensado para que una persona estuviera vendiéndonos algo. O sea, no estuvo pensado para muchas cosas, pero de un momento se empieza a apropiar de los lugares, ¿no? Luego dicen, ¿no? Empiezan a hacer derechos. Desde el punto de vista, bueno, quiero llamarlo así. Y en esa participación llega un momento ya del conflicto. Es decir, en el reclamar la territorialidad. Lo vemos así. Cuando una banqueta
se encuentra libre y quizás el día de mañana, por necesidad, eso es innegable, una persona necesita vender algo, comida o un pastes, tacos, guajolotes acá Y pone su puesto en la pone su banqueta. puestecito chiquitito y dice, pues, denme chance porque necesito llevar dinero a mi casa. Está muy bien, me parece. Pero con el paso del tiempo, esta persona que llegó con miedo, esa persona que llegó con ciertas precauciones, conforme va pasando el tiempo, empieza a sentarse, a reclamar poco a poco. A arraigar sus derechos. Claro. Y empieza a buscar la manera de conectarse a cuestiones eléctricas, empieza a buscar alianzas con algún vecino, algún local para ir al baño. Normal, insisto, es muy necesario y no quiero poner eso como que sea malo. No, es únicamente un reflejo de lo que sucede en el espacio público. Y empieza a reclamar el territorio. Ok, y uno dijera, está muy bien, pero seguramente para aquellos que el espacio no está condicionado de esa perspectiva, va a hacer que genere un conflicto. Hace unos meses, ¿no? Unas semanas, tuvimos el caso en Puebla, ¿no? De una persona que fue agredida en su persona, en su casa y en su negocio, porque por medio de una red social, esta persona se hizo público por un video que esta persona ataca a un vendedor ambulante. Que se puso frente a su casa, ¿no? Así es. Y le queman la casa, local, le queman la casa entonces, al que le pegó. Seguramente hay una historia, ¿no? Para nada. Condenamos por completo la violencia, eso no debe suceder. Pero si desde el punto de vista del análisis urbano, del análisis sociológico, seguramente eso ya era un conflicto que venía manifestándose. En la ausencia del Estado, esos conflictos se elevan a tal punto que truenan. Fíjate cómo es tan importante este tema y pocas veces se habla. La ausencia del Estado, la ausencia de la autoridad en el espacio público. Estoy pensando aquí, por ejemplo, cómo se han hecho virales algunos videos de gringos viviendo aquí en México que de pronto reclaman una playa como suya y sacan a los mexicanos. O de gringos en Estados Unidos donde son muy agresivos con algún mexicano y los mexicanos se organizan y van y le traen banda y le traen música y no lo dejan dormir y reaccionan reclamando sus derechos. Desde aquí no se ve, pero hacia aquella dirección está la parte que ha nacido, hasta donde yo tengo entendido, en una zona ejidal. Y la zona ejidal, ahora con el artículo 115 constitucional, a partir de Salinas, yo creo que trajo no sé qué beneficios, pero en cuanto a los daños, trajo un daño muy importante porque ahora el ejido vende finalmente. Como no hay escritura, no puede darse la introducción de los servicios, la escrituración, etcétera. Y de pronto, la organización de la gente reclama esos servicios. Pero si uno, en la reunión que tuvimos en el colegio la semana pasada, cuando se hablaba de esas zonas, yo quería poner sobre la mesa, perdón, ¿han subido? ¿O lo estamos viendo desde el escritorio? ¿Han recorrido allá? ¿Han estado allá o lo estamos viendo desde el escritorio? Porque si quieren platicamos de lo que hay ahí, si lo recorremos, ¿no? Y entonces el espacio público se vuelve también un espacio muy caótico. No, ¿dónde nos reunimos? En los baldíos, en donde hay un hueco, donde hay un poquito de lugar plano. Pero no hay ese diseño, en esas zonas menos, ¿no? Porque ahí no hay áreas de donación. Por ejemplo, el que fraccionó no pensó en dejar un espacio para un parque generoso, para una plaza, para una iglesia, para un hospital. Vende todo lo que se pueda. Y cuadriculado para acá y para acá, todo lo que se pueda. Y con ello está generando también una gran ausencia de oportunidades. Porque como decía, si aún pensándole en una plaza, en un parque, no consideras que los payasos van a llegar, que hay puestos. A diferencia, por ejemplo, algo que me gusta de Huichapan, el centro está limpio de todos, del comercio ambulante. O estaba, la última vez que anduve por ahí estaba. Aquí tenemos al contrario, el comercio ambulante
es muy común. Y hay un contraste muy fuerte, limpieza, sonidos, presencia de los pajaritos, etcétera, el daño que hacemos a las plantas, todo eso va asociado. Y eso me lleva a mí a pensar que tiene que ver con toda la ausencia en la creación de nuevos espacios públicos. Pues yo no veo a Tulancingo que en los fraccionamientos que hay, en los nuevos asentamientos, tengan esos espacios. Y me parece que es algo que se debe repetir en muchos lados. Y sin embargo, de alguna manera, el Estado tiene una contradicción, porque en aquellas zonas, ¿cuál es el primer servicio que se introduce? Comisión Federal de Electricidad les pone la luz. Y pueden no haber agua, drenaje, etcétera, pero les pone luz. Y poco a poco el mismo Estado va validando la presencia, en lugar de entrar en un ejercicio que yo supondría que es responsabilidad de todos, no solo del Estado, para poder hacer una planeación adecuada en esas zonas, ¿no? Y nuevamente esta parte de la ausencia del Estado, la ausencia de atención, en la que todos hemos caído en general, todos, en relación a estos temas, ¿no? Fíjate que dijiste algo importante y desde hace rato también hiciste mención acerca de los ojos en la calle, ¿no? Lo decía Jen Jacobs, esta socióloga también muy citada en los estudios urbanos desde hace algunos años. Decía, bueno, si quieres tener una calle segura, como eran los principios, necesitas tener unos ojos en la calle, porque eso es más allá de tener muchos policías, es en realidad ojos que vean la calle para que todos se protejan. Y eso lo quiero relacionar con eso que estamos platicando de la ausencia del Estado. No significa que tengamos más policías, ¿no? No. Porque quizás algunas personas cuando dicen, es que el Estado esté aquí, quizás ellos lo interpreten con que haya más policías. No, en realidad no. Cuando hablamos de la presencia del Estado, es justamente cuando existen estas formas de organización que el Estado fomenta. El Estado fomenta que cada 8 días haya una actividad, que el Estado fomenta que exista mecanismos para incentivar el comercio, incentivar la producción, es decir, que su presencia se note para que ese espacio público se mantenga activo. Una forma de liderazgo del Estado. Sí, ¿verdad? Claro, porque yo lo que te decía, en el modelo económico, en la política, en la forma en la que nosotros, no solo en México, sino en Latinoamérica, hemos estado organizados, esa es la manera, ¿no? El Estado tiene una participación. Nos guste o no, tengamos una visión política o no, pero esa es nuestra realidad. El Estado tiene una participación. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Bueno, exigimos ya desde la parte ciudadana al Estado, pues que su presencia sea tal que se active de tal manera que pueda activar al espacio público. Recuerdo hace algunos años, me tocó dar una charla en un foro para la actualización o la búsqueda de la actualización del reglamento de tránsito de Pachuca, en este caso para el tema de movilidad, que no había recibido actualización para el tema de movilidad en bicicleta. Y me toca participar. Y me preguntan que, bueno, el día de mañana, pues, ¿qué pasa si hacemos ciclovías? Todo eso, pues, ya cumplimos, ¿no? Entonces, yo hacía una analogía. Les decía, miren, yo quisiera hacer una analogía. Si uno tiene la oportunidad de ser padre de familia, padre, madre de familia, y quiere que su hijo o su hija sea lector o lectora, y le construye una muy bonita biblioteca y le trae los mejores títulos y le pone todas las condiciones y ya están un sillón y hay muchas cosas, pero nunca le enseña a leer, nunca participa de la lectura, nunca le fomenta que vaya, es probable que esa biblioteca termine siendo una bodega o que esté vacía, porque no basta con tenerla, no hay que incentivarla. Entonces, en el caso del espacio público, no basta únicamente con que el Estado o ya los gobiernos en función digan, hacemos la entrega de una cancha, sino que tenemos que buscar la manera de que esa cancha se active, esté viva. ¿Cómo le hacemos? Yo voy a llamar y voy a incentivar que se organicen torneos en semana, torneos en final. Vamos a innovar con torneos nocturnos para los trabajadores que aunque llegan tarde, se van a echar retas de 30 minutos. O torneos madrugadores. ¿Para qué? Para que los que corren en la madrugada, pues a lo mejor que le cambien, haya retitas de 5 minutos en la mañana, entonces va a haber, no sé, estoy diciendo cosas, ¿no? Pero todo incentivado por el Estado, por los colectivos, por los organismos. O sea, es una manera en la que tú logras incentivar los espacios públicos.
muchos espacios públicos que han sido exitosos en México y en varias partes del mundo, un factor importante es que la participación, ya sea del Estado, de las asociaciones, de algún tipo de empresa, los impulsan y los incentivan. Pues de tal manera que tú ves un espacio público muy exitoso, pero existe ahí esta participación, que algunos podrán llamar entre regulación y directrices y demás, pero está ahí, es evidente. En la ausencia de, puede ser que una comunidad que esté bien organizada o medianamente bien organizada se apropie del espacio y lo haga. Si hay una comunidad que no está tan bien organizada, ese espacio público va a ser ocupado por otros actores que a veces no son agradables. A veces nos ayudan mucho los ejemplos cuando hablamos de esto. La canchita San Luis, aquí en unas 4 o 5 cuadras, más o menos de unos 10 años para acá, es el espacio deportivo más utilizado del municipio de Tulancingo. Y existió una serie de factores. Tuvimos alguna participación, yo diría que muy importante ahí. Los vecinos, también como arquitecto. Y también me hiciste que me acordara en Ocampo, creo que es Rayón, la esquina, está una cancha de cachibol, de voleibol. Y los jubilados, si no mal recuerdo de los maestros, le dan una gran vida a ese. Se apropiaron, la comunidad puede apropiarse de una manera no positiva o de una manera muy positiva, ¿no? Hablamos de aquello que en el espacio público nunca hay ausencia de poder. Alguien se apropia del espacio Alguien público. Lo ocupa. Alguien lo ocupa y ejerce su poder. Acá tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos y la queja más frecuente es manden una patrulla porque son las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana y siguen jugando y no me dejan dormir. Yo prefiero esa queja a decir están pasando otras cosas como antes ocurrían. Sin embargo, esto nos lleva nuevamente a aquello. El espacio público se tiene que regular. ¿Hasta dónde lo podemos regular? Para que no caigamos en una anarquía, porque de repente a veces pasa eso. Y también por otra parte, hablabas ahorita, por ejemplo, de la participación de la iniciativa privada. Hay un arquitecto aquí, Chucho Bravo, que hace tiempo platicando con él ha hecho mucha obra afuera. Y hace poco, no sé, unos 2 meses, me platicó que en algún lugar que hizo un fraccionamiento, el área de donación logró canjearla con el municipio para el que estaba trabajando y decirle, dame chance, no de dejar un área de donación aquí, dime qué te arreglo, qué espacio público te arreglo, dónde te hago una cancha. No el espacio como lo tenemos en la ley de aquí de asentamientos humanos, el área de donación, que al final termina siendo ahí sí territorio de nadie. Residual por ahí. Además, exactamente, un espacio residual que lo mandas a donde menos sirve, ¿no? Ahora ya se exige que al frente, en fin, otras cosas. Pero finalmente el municipio ni el gobierno tiene la capacidad de hacer algo ahí. Los recursos, la cobija no alcanza para tanto. Claro. Y este Chucho Bravo, el arquitecto, platicando, decía, mira, no me acuerdo con qué municipio, acordé y algo les arregló o algo hizo. Dices, mejor eso, para que sea un espacio vivo, un espacio que la comunidad utilice, no que sea un espacio residual, en un fraccionamiento que terminan a veces poniéndole una reja, y entonces adentro no es de nadie, y nunca lo va a utilizar el municipio para un proyecto de beneficio social. Ahí se va a quedar. Y mira, luego pasan unas cosas bien extrañas, y curiosamente tiene dueño. Después, quién sabe qué pasa, pero a veces ya después tiene dueño, ¿no? Y no es tan raro. Esas cosas suceden. Y entonces hay una gran riqueza que hablar del espacio público. Algo que no te haya preguntado y que, antes que se me vaya. Tú perteneciste a la Liga Peatonal. Yo estuve también un momento por ahí, conocemos a esta Dana Corres, gran amiga. Dana Corres, ¿no? Pero también perteneciste a otros colectivos muy activos en el uso del espacio público. Platícanos un poquito de eso, ¿no? Cuando estaba estudiando el posgrado, me interesaba mucho el tema del espacio público, por lo que ya te había comentado. Pero al momento de elegir un tema de tesis,
la investigación, cuando ingresas al posgrado, inmediatamente que ingresas, eliges un tema y a lo largo del posgrado te llevas la investigación, ¿no? Y pues yo andaba en la búsqueda de temas. Y mi asesora de tesis, igualmente le guardo mucho aprecio, me decía, busca algo que te apasione y algo que sientes identificado. Entonces yo sabía que había algo del colectivo, pero no sabía muy bien qué en ese momento. Me toca asistir a un encuentro, a una serie de conferencias, pase usted, hace algunos años en Ciudad de México, en la Torre Latinoamericana, y me toca escuchar, no en la Torre Latinoamericana, sino en el Museo del Eco, bueno, en algún museo, al lado de la Alameda, perdón. Y escucho a Onésimo Flores, que no solamente era en esos tiempos de Twitter, yo andaba muy activo en Twitter, una voz interesante que habla sobre temas importantes. Y me toca escucharlo hablar sobre movilidad urbana. Lo que dijo me hizo un clic tremendo que muchos años después le envié un correo electrónico a Onésimo y le expliqué que mucho de lo que había hecho en algunos años fue motivado por esa plática que tuvo, ¿no? Digo, también fue muy amable, me contestó, me dijo que pues, era un honor para él, ¿no? Porque nunca se imaginaba que un joven en ese tiempo de un municipio como el mío le interesaban esos temas. Bueno, ahí comenzó mi interés por la movilidad urbana y me empecé a adentrar más en el estudio. Y llegó un momento con esa recomendación que me hizo mi directora de tesis sobre lo apasionado, que me empecé a ir un poquito más. Ya en el propedéutico yo ya había hecho un ejercicio de documental en alguna comunidad del Valle del Mezquital, hablando sobre cuestiones de comunidad, y me empiezo a acercar a los movimientos que yo veía en internet, a los movimientos ciclistas, a lo mejor. Y había nacido muy poquito antes de que yo comenzara, un colectivo que se llama todavía Actitud Bici. Y ¿cómo? Actitud Bici, con acento en la I. El bici. Bici. Ah, bici. Es un juego de palabras entre bici y bici. La sí es por ser positivo. Actitud bici. Bici. Y pues yo primero llegué y me acerqué, pues únicamente como observador. Después dije, si voy a hablar de ciclismo, de movilidad en bicicleta, pues necesito subirme a la bicicleta, ¿no? Muchos años que no tomaba una bicicleta, la utilicé otra vez para unirme. Yo decía como para acompañar al colectivo únicamente. Mi labor era como antropológica, solamente para observar. De hecho, escribí... ¿Cómo no involucrarte? No involucrarme. Escribí de eso, de cómo le titulé lo que escribí. Así me subió una bici, algo así la titulé. Y explico, tenía muchos años de no utilizar la bicicleta hasta ese momento. Pero fue tanta pues, mi necesidad y yo creo que mi gusto, y por lo que decimos de los temas de los colectivos, que sin darme cuenta empecé a participar mucho ya de acciones, ¿no? de propuestas. Y después, pues muy amables, se me va el nombre del arquitecto que impulsó el colectivo, ahorita me voy a acordar de apellido Núñez, muy amable, me permitió escuchar algunas ideas, miembros también del colectivo, muy amables también en escuchar, y llegó un momento en el que Carlos Núñez, Carlos se retira por cuestiones de trabajo, va a trabajar, consigue un muy buen trabajo en otros lados, como arquitecto. Él venía del ITESO, había estudiado arquitectura en el ITESO, con toda esta visión jesuita que tienen. En Guadalajara. Y pues muy ligado a lo colectivo. Sí, claro. Los jesuitas muy ligados a lo colectivo. Muy. Pues, y a lo colectivo de los niveles más humildes. Claro, pues hoy por ejemplo, el laboratorio que tiene que ver con cuestiones de redes digitales, todo eso que lidera Rosana Regilo, pues es del ITESO, ¿no? A Rosana Regilo yo recuerdo haberla citado hace muchísimos años con cuestiones de movilidad urbana, pero hace muchos años, ¿no? Y la encuentro hoy muy impulsada, y inclusive hace algunos ya meses, pues fue motivo de golpeteo nacional, porque en ese entonces el presidente pues la mencionaba como pues, una parte como pues un poquito revolucionaria, ¿no? En tema digital. Rosana Regilo es una académica y su trabajo es importante.
Entonces, pues ellos venían de esa línea del ITESO y Carlos encuentra una buena oportunidad laboral y ahora sí que él dice, pues con todo el dolor de mi corazón, pues tiene que retirarse. No siento porque era una figura importante, fue una figura emblemática, yo creo que impulsó a muchos de nosotros, y siendo él más joven, era mucho más joven que nosotros. Pues por azares del destino me encuentro con que pues empiezo a tomar ciertas decisiones, a vincularme tal, a tomar como la responsabilidad del colectivo. Y llega un momento en que le digo a mi esposa, en ese momento, le digo, no sé de qué momento pasé de que nada más venía a verlos. Venía como antropólogo. Venía antropólogo. No, pues tenía que hablarle a la presidencia para que nos apoyaran en los recorridos, crear flyers, buscar acciones. Pero no solamente yo, sino todo en colectivo, ¿no? Propuestas. Me acuerdo que me decían, ¿y qué vamos a hacer la siguiente semana ya? Digo, ahora, bueno, vamos, una acción social, después una acción ciudadana, una recuperación del espacio público. Bueno, ese fue mi paso por el colectivo. Buscamos hacer algunas cosas, algunas acciones. Nos tocó la defensa de una de las primeras ciclovías, la primera ciclovía de Ramírez Ulloa. Hicimos una rodada y pusimos globos en la ciclovía. La que le da la vuelta a la glorieta. Ándale, sí. Era un tramito. El anterior hospital civil, la escuela de medicina. Justo, la que viene toda esa la parte de Ramírez Ulloa, conecta con Madero. Que fue la primera que tuvo dimensiones aceptables y fue una de las más cuestionantes porque le quita un carril. Prácticamente un carril. Entonces eso a los vecinos pues les causó un poquito de conflicto y sucedieron muchos de los comentarios que suceden todavía hoy en día, ¿no? La ciclovía no se utiliza. Hay una concepción muy, muy interesante. Pues una ciclovía la tienes que fomentar, la tienes que impulsar y tienes que identificar las trayectorias y motivarla, como yo te decía, en esta presencia del Estado. Y ahí participé en algún tiempo, estuve como parte académica y yo recuerdo haberles comentado a mis compañeros, espero no ser como tener un sesgo. Yo veo mucho esta parte del colectivo desde una cuestión ciudadana, sí académica, pero muy activista, de la recuperación, del espacio. Ahí inclusive fue los primeros momentos donde empezamos a coincidir con Dana Corres, con Quique, Valeria, con Adi Reyes, con Roxana Montalegre, que en ese momento estaba como funcionaria, estaba como... Era un grupo muy apasionado. Dana era muy entregada, muy apasionada, ¿no? Sí. Yo guardo fotos muy interesantes porque ya después que baja mi intensidad con el colectivo, aumentan responsabilidades académicas, de trabajo, y sigue con la cosquillita. Entonces yo con los estudiantes, pues sí, íbamos a hacer activismo, hacíamos urbanismo táctico según nosotros, y me acuerdo que Dana nos llegó a acompañar en algunos momentos cuando hicimos la ocupación del espacio público. Hicimos 3 intervenciones en el espacio público. Ella sí es revolucionaria, ¿verdad? Sí, es muy apasionada. Muy entregada. Muy entregada y en algunos momentos me parece que muy inspiradora, inclusive, y nos enseña mucho, nos cuestiona mucho, que eso es lo bueno. Siempre me decía, te voy a cuestionar de frente, porque si no tiene sentido. Y la verdad eso se agradece, ¿no? Porque a veces uno pierde perspectiva, porque, como yo te decía, las condiciones no es lo mismo cuando éramos activistas muy jóvenes a esos activistas que hoy ya tienen otras responsabilidades, ¿no? O están en otros ámbitos. Y eso también te lleva a la academia, ¿verdad? Te impulsa más en la academia. Claro, ¿verdad? Sí, empiezo a pandemia y ahí tengo la fortuna de que, pues, todos los jefes y coordinadores que tuve en su momento, pues me dieron la oportunidad de activar eso. O sea, no me dijeron no lo hagas, porque eran situaciones, hoy lo veo, por ejemplo, hoy ya no lo haría, porque, por ejemplo, ya no lo haría, porque, por ejemplo, en un momento... Ya no incendias un carro. No, hicimos un ejercicio de parque de bolsillo. Hicimos parques de bolsillo mucho en lo que estaba haciendo Ciudad de México, pero yo les decía a mis estudiantes, acción de parque de bolsillo tiene que ser diseñada, previa y analizada, pero algo importante es que no tiene que ser avisada. Si tú le avisas a alguien, a la autoridad, para que seguramente nos iban a decir, sí muchachos, adelante, pero tenemos que buscar una reacción.
¿Por qué no estamos haciendo mal uso del espacio público? Al contrario, estamos ocupando el espacio público. Y ese ejercicio fue, pues una vez que escuché que decían, bueno, pues si todo el mundo tiene derecho al espacio público y yo con mi coche lo ocupo todo el día, pues una persona que está enfrente pues puede sacar su lavadora y ponerla ahí y nadie le debe decir nada porque es su objeto, ¿no? Es una cuestión así muy, muy extrema. Bueno, en esa ocasión hicimos ese ejercicio de parque de bolsillo y nos pusimos en dos ubicaciones, dos en Pachuca y una en Mineral de la Reforma. En la Plaza Juárez, enfrente de la Plaza Juárez hicimos uno, hicimos otro por ahí en la colonia Magisterio, si mal no recuerdo, e hicimos uno en Sadoria. Los tres tuvieron aprendizajes interesantes. El que pensamos que nos iban a decir ya váyanse inmediatamente, que es Plaza Juárez, absolutamente no nos dijeron nada. Por supuesto que estábamos... Están acostumbrados a tener manifestaciones. Sí, por supuesto nos sentimos observados, por supuesto. En ese momento tenía un amigo que estaba trabajando, no sé si era en gobernación o algo, no tenía un nivel como muy estratégico, era parte de un staff, ¿no? Y me manda una foto, me dice, ¿qué haces ahí? Dice, ya te boletinaron acá. Entonces le digo, estoy con mis alumnos. No, es una broma. Dice, seguramente, pues como hay gente aquí observando siempre lo que sucede, sí. Dice, nosotros nos llega y ya te vimos, dice, pero es todo bien, dice, no te preocupes, todo normal, no hay nada. Pero no, pues es académico, ni siquiera sabían. El segundo, que fue en el Cedoria, en la unidad habitacional. ¿Por la Plaza de Toros? Por la Plaza de Toros. Tuvo un ejercicio, un final interesante, porque ese equipo decidió diseñar mobiliario urbano, los famosos pallets, ¿no? Recuperarlos y demás. Y al final me di cuenta, guardo con mucho cariño esas fotos, porque la persona que vivía enfrente, bueno, que tenía enfrente, su localito era una de paletas. Uh-huh. Entonces les compra sus muebles, porque dice, es que cuando viene a comprarme paletas, pues no tengo dónde sentarse, y ahí se sientan re bien. Y entonces ese lo dejamos. El ejercicio era que lo dejáramos todo un día para que pudieran observar en diferentes partes del momento o del día qué es lo que ocurre con el espacio público. Es un nivel académico. Y donde yo nunca pensé que nos iba a pasar nada, pues es en Mineral de la Reforma. Dije, no, pues ahí ni siquiera nos van a fumar. Bueno, ahí sí llegó la patrulla. Al bote, casi. Y entonces yo le decía, no, muchachos, era muy guerrillero, no, muchachos, estamos ocupando el espacio público, no puede ser ahorita. Afortunadamente, los oficiales, pues, como que se dieron cuenta de que eran estudiantes, era profesor, y no pasó a mayores más que, pues, les pedimos nada más que cuando terminen, levanten sus cosas, ¿no? Así como que ya se vaya. Fueron ejercicios interesantes. Yo te digo, hoy ya no sé si lo haría, porque, para empezar, es llevar a jóvenes, aunque sean mayores de edad, no dejan de ser jóvenes que están bajo la responsabilidad de una escuela o de una institución o de un profesor, en un espacio público, es decir, fuera de las aulas. Yo creo que muchos en esos tiempos hicimos ejercicios muy similares, porque nuestro objetivo y nuestro fin era bueno, sigue siendo bueno, nada más que hoy las condiciones son distintas. Sí, claro. Ya no sé si lo haría, pero eso y algunas otras cosas fueron las que nos llevaron al tema tanto activista como académico. Oye, Joan, quisiéramos seguir platicando, pero la responsabilidad nos obliga a parar un poco aquí. Nos vamos de aquí al Colegio de Arquitectos, donde tú amablemente nos vas a dar una conferencia. Y pues quisiera ver si quieres cerrar con algo que no te haya preguntado, que quisieras comentar, o algún comentario que quieras con el que quieras que cerremos. Primero que nada es reconocerte, felicitarte por toda esta labor que haces, por cada que me platicas más sobre lo que vienes haciendo. A mí me parece importante porque soy de los que piensa que si está en nuestras manos ponerlo a discusión y hablarlo, es muy importante. Mucho de lo que hacemos en la academia con los estudiantes que están en formación es comentarles, si en algún momento tenemos la oportunidad de sensibilizar o compartir el conocimiento para otras personas que tienen otros perfiles, pero que a lo mejor también les interesa o les sirve, pues adelante, porque quizás ellos pueden ver temas del espacio público, temas urbanos, temas de los servicios, temas del por qué es importante que dejemos un porcentaje de aire permeable en las casas. O sea, ese tipo de cosas ayuda mucho a sensibilizar. Me parece que ejercicios como los que haces ayudan mucho, porque no solamente ayudan a los que estamos interesados en la arquitectura como profesión, sino a las personas que viven la arquitectura y el espacio público.
Entonces, me A parece, la población en general. a la población en general. Entonces, a mí me parece mientras más espacios como estos haya, es bastante bueno porque eso significa que estamos activos y estamos haciendo cosas importantes. Entonces, primero, mi primer punto es reconocerte y reconocerte a todo tu equipo, lo que hacen. Ya soy seguidor, ya desde la semana pasada. Ya, háganle ya, manda a tus alumnos a que se suscriban. Seguramente la haremos. Quisiéramos invitarlos a todos los que nos están viendo que se suscriban. Como bien dice el arquitecto Joan, estamos haciendo esto, yo veo una gran ausencia de información de calidad, porque ahora hay un montón de cosas que funcionan bastante mal en ese sentido. Entonces, ante esa gran ausencia de información de calidad, a mí me parece que este canal lo que busca es ser un puente entre los que tienen esa experiencia, esa expertise, todo ese perfil muy importante y los que estamos de este lado. Y yo me incluyo ahí porque ahí estamos ingenieros, arquitectos que tenemos una gran ignorancia en muchos temas. Sí, claro. Y entonces, imagínate el grueso de la población que no tiene este contacto como nosotros y que necesita conocer cosas de primera mano, información de calidad y que le va a servir. A nosotros como arquitectos e ingenieros nos sirve, pero a la gente le sirve muchísimo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes objetivos y pues gracias y qué bueno que aceptaste. No, no, al contrario, muchas gracias. Y vinculado con esto y cerrando este comentario con la idea con la que quisiera dejar, es que para mí es importante desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde estos estudios, sí tratar de que esto nos ayude a entender al otro. Para mí es muy importante, ahora sí, desde una perspectiva muy personal, que podamos entender al otro. Si logramos incentivar o impulsar el entendimiento del otro, de la otredad, como dicen, ¿no? O en este caso, el colectivo o las personas que nos acompañan, me parece que podemos ir funcionando o cada vez mejor o lidiando mejor las batallas que tendremos próximamente, ¿no? Sí, así es. Siempre es importante que los estudios, que cualquier situación que maneja cualquier persona sirvan para el entendimiento del otro. Me parece que si todo lo que abordamos en materia legislativa, en materia de diseño, en materia del espacio, solo sirve para una perspectiva como un objeto, es decir, sin alma, sin nada, vida. El edificio porque es un edificio bello, el espacio público porque es un espacio bello y cumple todas las normas. Esa es una parte inicial. La siguiente parte es que en realidad esos espacios, esos edificios son ocupados y muchas veces se vuelve algo sumamente conflictivo, contradictorio. Una frase que también les digo a mis estudiantes y que es siempre en tono de broma, pero buscando también ese incentivo. Es decir, hay proyectos y la arquitectura es tan importante que pues no hay que dejarla solo en la mano de los arquitectos. Así es. Entonces es importante pensar en el otro, buscar esta situación del colectivo y qué mejor haciéndolo en escenarios en donde la voz se escuche, los otros sean escuchados y en algún momento pensemos que si vivimos en comunidad, insisto, las batallas que vengan podemos librarla de una manera con mucho mejor, con muchas mejores herramientas. No digo que no van a suceder inevitablemente, pero vamos a tener otro tipo de herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias. Quizá alguna vez hablemos de prospectiva, esos escenarios futuros donde bajo distintas condiciones se puede valorar al menos de una manera más aproximada que dejarlo suelto, los distintos resultados, ¿no? Y eso implica, como tú decías hace un momento, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Quizá algunos cuando hacemos algún diseño, al menos yo trato de hacerlo así, yo viviría en esta casa, yo usaría este espacio, cuando yo siento esa satisfacción y esa seguridad que sí lo haría, afortunadamente me voy acercando un poquito más a lo que espero que haber percibido del otro, ¿no? Y que respondamos
de una manera muy importante. Y dijiste algo con lo que quisiera cerrar. La arquitectura es muy importante como para dejarlo solo en manos, yo diría no de los arquitectos, de algunos cuantos, y a veces en las manos equivocadas, ¿no? Y pues, Joan, muchas gracias. Qué gustazo, fue una plática muy padre. Igualmente, Javier, muchas gracias. Y esperemos adelante poder hacer otra. Seguro que sí. Gracias. Gracias.